les va? Muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Aquí en la sobremesa de Canal 3 arrancamos Plan A y quien les habla realmente está orgulloso, como tantos, creo que la mayoría de nuestra ciudad de Rosario. Por eso nos duele muchísimo y esperamos soluciones concretas por el crecimiento del narcotráfico, por esta mancha que tiene la ciudad, porque se ha tornado más violenta, porque estos grupos organizados se han enquistado en la economía rosarina, también han tenido intromisión en la policía, porque vemos que, y la denuncian medios nacionales y también internacionales, que hacen fortunas y grandes inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario. El narcotráfico en Rosario es algo que nos duele y vamos a analizar hoy con dos especialistas en la materia. Uno que desde el Congreso, la legislatura provincial, investiga y demuestra el crecimiento del narcotráfico, como es el diputado Maximiliano Puyaro, diputado de la UCR, integrando el Frente Progresista Cívico y Social. Y el periodista y escritor Carlos Del Frade, que le ha dedicado mucho tiempo y también grandes dolores de cabeza y problemas de salud, ¿no?, por esta investigación y algo que es tan doloroso para quien lo vive, lo investiga y lo sufre como rosarino que sos y querés tu ciudad, Carlos. Por eso la pregunta es, y esto va a generar seguramente interés de la gente que nos va a seguir en el programa, va a opinar algunas preguntas muy contundentes sobre la situación. Diputado Puyaro, ¿por qué en pocos años el narcotráfico ha crecido de la manera que creció? ¿Qué factores contribuyeron a que este delito organizado hiciera base aquí en Rosario y echara raíces? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo diría dos o tres cosas para entrar en el tema. Primer término, que no tuvimos controles en las fronteras. Ajá. Ni gendarmes, ni tenemos una frontera correctamente radarizada. Eso es aprovechado por las bandas de narcotraficantes para traer la droga. Centralmente para introducir pasta base a nuestra región. No tenemos controles a las rutas nacionales fundamentalmente, a los canales que van de norte a sur o de norte a centro. Sí. Ruta 34, ruta 11, no tenemos prefectos cuidando los ríos. Tuvimos funcionarios que miraron hacia otro lado y que hoy están procesados como titulares de la Cedronar, que la Cedronar tiene que prevenir las adicciones, pero además tenía para controlar el registro de precursores químicos. Y por último, no tenemos controles en puertos y aeropuertos, lo que hace que nuestro país sea el tercer país exportador de cocaína del mundo. Esto teniendo en cuenta que un kilo de cocaína en la selva colombiana te sale entre 300 o 400 dólares. Sí. Puesto en Argentina sale alrededor de 10.000 dólares, pero en Europa vale 60.000 dólares. Y fraccionado cerca de 600.000 dólares, claro, que hizo que los carteles que antes operaban desde Centroamérica, probablemente Colombia, México, Perú, hoy estén operando desde la República Argentina, porque no tenemos este tipo de controles. Este es un flagelo que lamentablemente afecta a todo el país, pero lo que ocurre en Rosario, Carlos, ¿cómo lo definirías? ¿Es más grave? ¿Es la ciudad ideal para el crecimiento de este delito? Sí, porque... ¿Coincidís con Maximiliano? No, coincido totalmente con lo que dice Maximiliano. Lo que pasa es que tenemos particularidades. Ajá. Y esto tiene fechas recientes incluso. En 1998 nosotros privatizamos el Puerto de Rosario y el Banco Provincial de Santa Fe. Grandes negocios que definieron ya la zona como una zona para lavar dinero legal e ilegal, a partir de 1998. El Banco Provincial se lo dimos a los hermanos Rom. El último de los Rom se terminó muriendo preso por lavador de narcotráfico. Cuando en el año 95 denunciamos que los Rom eran lavadores de narcotráfico porque lo había hecho y lo había dicho el Diario de la República, nos dijeron de todo como siempre. Le dimos el Banco Provincial de Santa Fe, Gustavo, a narcolavadores. Gran huella de lo que significaba la región. En 1998 privatizamos el puerto. Un ex jefe de drogas peligrosas de la Policía Federal, de calle Francia y 3 de febrero, nos decía en el año 1998 que la mayor cantidad de droga, de cocaína, que ingresaba aquí a la zona lo hacía por los puertos privados de San Lorenzo, de Puerto San Martín y de Rosario. Claro. Desde entonces la región se ha convertido dentro de un país narco, como bien lo decía Maxi, se convierte en la zona de mayor rapidez para hacer circular dinero mafioso. El producido de ese dinero, que es una fortuna inconmensurable. 2.000 millones de pesos en Rosario. 2.000 ¿En qué periodo, Carlos? En un año. 2.000 millones de pesos. Imagínate que el presupuesto municipal hoy de la administración de Mónica Fein son de 3.600 millones de pesos. 2.000 millones es el 56%. Claro. Dinero concentrado en 4 grupos. Claro. Los Monos, Los Alvarado en el centro, Luis Medina hasta que vivía en la zona oeste y los Pillines en la zona norte de la ciudad. ¿Y esa fortuna a dónde va a parar, Maximiliano?
¿Cuál es la ruta? ¿Cómo se invierte? ¿Qué hacen? Bueno, a ver, 2 o 3 cosas también para tratando de profundizar la situación. Lo que describía Carlos, lo que sucede aquí en la ciudad de Rosario, tiene que ver con bandas de distribución de estupefacientes. Sí. Pero ninguna de esas bandas son los dueños del negocio verdadero del narcotráfico en la República Argentina. Nosotros a nuestro país lo han perforado carteles narcocriminales que utilizan a estas bandas para llevar adelante la logística y les pagan con un poco de mercancía que o entran o trasladan o procesan o exportan desde nuestro país. Sí. Pero hemos visto cómo se instalaron colombianos en algunas zonas del Gran Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires. Sí. Y mientras nosotros no podamos avanzar con leyes centrales como la ley de extinción de dominio, que apunta centralmente a que el Estado tenga, además de herramientas penales, herramientas civiles para poder quedarse con los bienes de los narcotraficantes cuando son condenados en primera instancia, proyecto que presentó el diputado Garrido y el diputado Alfonsín, de nuestra autoría, pero como es legislación de fondo lo presentaron ellos en el Congreso de la Nación. Argentina va a seguir siendo un país que los narcotraficantes van a seguir eligiendo para operar desde aquí. Digo, ¿hay protección indirecta o directa para que avance tanto este delito? No, este delito... Digo, ¿cuántos narcotraficantes están detenidos? Hablo de narcotraficantes de peso. De peso, ninguno. claro. No, ninguno. Ninguno. Importante, ninguno. ¿Qué falta? La ley, falta que se la ejecute. Sí, yo lo que creo es que el narcotraficante o el narcotráfico en realidad es como esta copa pero al revés. Cuando vos das vuelta a la copa, lo que hace es tapa hacia arriba y descubre hacia abajo. Son los perejiles los que quedan presos. Los que atienden, por ejemplo, los búnkeres que han sido desarticulados, barrios, chicos, adolescentes. Villas miserias. En las villas no está. El negocio grande, los 2.000 millones de pesos que te hablo, no está en Villa Banana, en La Cerámica, en Empalme Granero. Eso está en el centro de Rosario, donde están los grandes bufetes de contadores, de abogados, las casas de cambio. De una casa de cambio de pleno centro de Rosario, hace poco salieron 4 personas en los últimos 2 años y los mataron y nadie investiga esa casa de cambio, Gustavo. Claro. Esos son delincuentes de guante blanco que licuan ese dinero que se produce en los barrios. Pero te doy algo más, porque es fundamental. El desarrollo del principal grupo narco, distribuidor narco en Rosario, Los Monos, es paralelo al crecimiento del casino de Rosario. Lo dice el juez Juan Carlos Bien en su resolución del 19 de febrero. Claro. Los canteros relocalizan las familias en los barrios y allí instalan un grupo de facto de dominio sobre los barrios. Y esa es una decisión política, Gustavo. ¿Han sido desarticuladas estas bandas? En parte, el grupo de los canteros ha sido desactivado en parte, hay 38 detenidos vinculados a la banda. ¿Pero eso significa que ningún otro grupo creció en su lugar? Sí, porque son gerentes, como bien te decía recién Maxi, lo que vos te encontrás es que estos son gerentes de la distribución. El problema es quién maneja, quién es el delincuente de guante blanco que invierte la plata necesaria para traer la pasta base, hoy más de Perú que de Bolivia, que está llegando por la Ruta 34 acá, o por los cargamentos, como ya se había dicho en el año 98. Este informe que está detrás de ustedes, se ven un informe donde recuerdan, ¿no?, la red de túneles de Los Monos, ¿no? Sí. Hacía recordar los pasadizos del Chapo Guzmán, de México, ¿no? Son diferentes. Digo, pero a ver, metodologías. No, lo que pasa es que acá se confunden 2 cosas. Fue justo en la detención del Chapo Guzmán y aquellos túneles eran impresionantes. Sí. Esto eran más túneles para, entre otras cosas, abrigar medicamentos, dinero y demás. ¿Por qué? Porque la familia Cantero es una familia de islas. ¿Y te acordás la vieja tradición rosarina de los túneles vinculadas al puerto? Claro. Eso tiene más que ver con eso, no tanto con lo del Chapo Guzmán, que es otro desarrollo. Claro. Acá tenía que ver con otra cuestión. Pero lo más importante de lo de Cantero es que cuando lo mataron al pájaro Cantero, que recién estábamos viendo imágenes, el 26 de mayo de 2013, los tipos facturaban por semana 4 millones de pesos. ¿Sabe a quién le prestaban la plata? ¿A quién? A empresarios que incluso tenían que pagar el aguinaldo de sus trabajadores. Esto dicho por los jueces que han trabajado en esto. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿El que está en una villa o el que está impune en el centro? La intromisión también en la policía, ¿no?, que hizo eclosión con el caso Toñoli. ¿Cómo ven este tema? ¿A qué nivel llegó la infiltración y que ha hecho crecer también el delito al amparo de esta protección, diputado? Bueno, indudablemente fue importante. Cuando se procesa 36 vinculados a la causa de Los Monos,
12 de los mismos eran policías, el 33%. ¿Y cómo es ese accionar? ¿Qué se ha descubierto? Diferente tipo de participación. Ajá. Diferente tipo de participación, fundamentalmente de connivencia o que brindaban información a estas bandas. Miren, yo le cuento una anécdota. Yo soy de Hugues, del sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros teníamos un narcotraficante que denunciamos muchísimo, que era Aldo César Orozco, de la localidad de Firmat. En un momento se va a allanar la casa, el domicilio de Aldo César Orozco, y cuando la policía derriba la puerta para entrar a su domicilio, le habían dejado un cartel que decía: sonrían que los estamos filmando. No desordenen que ya se tienen que ir. Qué bárbaro. Esa información no había salido. Bueno, esa información no había salido de las fuerzas de seguridad, o había salido de la justicia federal, pero no había otro lugar para que se pueda haber infiltrado. Ese tipo de impacto tenía con las fuerzas de seguridad. El narcotráfico, como bien lo decía Carlos, estamos hablando de 2.000 o más millones que mueven en esta ciudad. Tienen dinero para corromper a quien se quiera corromper. Y lamentablemente la política fue cómplice, no porque haya sido parte del negocio desde mi punto de vista, sino porque miró para otro lado. ¿Cuánto tiene que ver el crecimiento de homicidios que se registran en Rosario, batiendo récords con el narcotráfico? En un 16% era el año pasado, hoy es en un 20%, de acuerdo a las cifras oficiales del propio gobernador Antonio Bonfatti. Pero el problema más grande, Gustavo, es que en los barrios los pibes se encuentran más fácilmente con drogas y armas que con un laburo, que con un deporte, que con la cuestión de educación. Y este es un Claro, el narcotráfico aprovecha de la marginalidad, de la falta de oportunidades. Pero el negocio de las armas también, porque es el negocio del sistema. El capitalismo, entre sus 5 principales actividades, siempre aparecen las armas y las drogas. ¿Y qué hoy tienen más los pibes en los barrios? Armas y drogas al alcance de la mano. Yo escuchaba, y no se presta mucho atención a este tema, lo decía un diputado bonaerense, que ha crecido mucho en Rosario, como en grandes ciudades, el consumo, que está detrás de este crecimiento de las bandas ilegales, ¿no? Y que atraviesa todos los niveles sociales. No pertenece solamente a una franja. Totalmente. Además, un dato, en la República Argentina la droga es más barata que en cualquier país de América Latina, y eso tiene que ver con la cantidad de oferta que tenemos. El problema es sumamente profundo, pero yo creo que tenemos que sacar algunos mitos y profundizar algunas discusiones. Sacar algunos mitos es sentirnos contentos o victoriosos cuando se desmantela una banda narcocriminal, como puede ser la de los Monos, como puede ser el cartel de Santa. ¿Por qué deberíamos preocuparnos, Maximiliano? Por ir sobre los dueños de este negocio. Claro. Miren, cuando vino Sergio Berni a la ciudad de Rosario en un operativo espectacular, con helicópteros, con 3.000 gendarmes y prefectos, con muchísimos autos, a que todos los rosarinos viesen que venía las fuerzas federales a ocupar un territorio aquí, se allanaron 67 búnkers. En esos allanamientos solamente se incautaron 800 gramos de droga. Claro. Yo le hubiese cambiado esos 67 allanamientos por un solo allanamiento en una oficina de lavado de activos de la ciudad de Rosario. Hubiese sido mucho más producente. Y hubiese sido mucho más efectivo eso. Nosotros tenemos que empezar a profundizar. Es decir, fue una gran puesta en escena con resultados Los Monos era una banda violenta que controlaba una parte de la ciudad de Rosario, pero no eran los dueños del negocio. Claro. Tenemos que ver quiénes son los dueños del negocio en la República Argentina. Y para eso el Estado tiene que utilizar la inteligencia y perseguir estas economías criminales, que muchas veces son asesorados por contadores, muchas veces son asesorados en el delito por abogado. No es que los defienden cuando cometen el delito, sino que los van asesorando en el mientras tanto estas bandas. Y esto componen estas empresas criminales complejas. Y hacia ese lugar tiene que apuntar el Estado. Si nosotros vamos a sentir pequeñas victorias en batallas de desmantelar algunos carteles narcocriminales o algunas bandas narcocriminales, realmente el territorio rápidamente es ocupado por otras bandas o por las mismas bandas que se atomizan. Cuando dirigentes nacionales acusan directamente al poder, al más elevado, inclusive ministros, de estar vinculados con estas redes de narcotráfico, mucha gente dirá, no es posible que un ministro de la Nación, que el mismo poder esté involucrado en esto. Sí, pero esto Elisa Carrió, por ejemplo, ha hecho este tipo de denuncias, ¿no? Pero esto ya se había demostrado en Rosario. Vos fíjate que la doctora Laura Inés Cosidoy, cuando se detuvo allá por el año 91 a la banda de Halford y Pepón Salerno. Halford era un muchacho que realmente movía marihuana, pero movía 8 kilos de marihuana. Cuando lo detuvieron, en los tiempos de Reutemann, fue presentado como si fuera Al Capone y Pablo Escobar Gaviria juntos. Claro. Pero bueno, lo detuvieron, hicieron todo ese circo.
Pero la doctora Laura Inés Cosidoy demostró algo muy importante, que detrás de la banda de Halford y de Pepón Salerno, que fueron las bandas desarticuladas a principios de los años 90 acá en Rosario, los cheques fueron a parar a la campaña de Menem presidente. Claro. Con lo cual quedaba claro que el dinero narco se mete en las campañas políticas desde el principio de los años 90. Bueno, y hoy ha explotado la bomba sobre la situación de la efedrina, laboratorios que contribuyeron a la campaña del 2007 de Cristina. Claro. Es decir, van pasando los gobiernos y esto se profundiza. Y ahí está el tema, y discúlpame Maxi, esa cuestión de cómo la mochila de los funcionarios corruptos de gobiernos provinciales, municipales y nacionales se la tienen que cargar la gente que de buena fe milita para hacer otra cosa con las mejores banderas del socialismo, con las mejores banderas del peronismo, con las mejores banderas del radicalismo. Es decir, el delito algún sabe día dónde tiene tocar. que empezar a hablar, ese tipo que está ahí al lado mío, ese ha transado con los narcos, porque si no es imposible. Luis Moreno Campo, el ex fiscal del juicio de la Junta, lo acaba de decir con claridad. El narcotráfico compra voluntades de intendentes y de policías. Claro. Porque sin apoyo político es imposible que este negocio penetre como ha penetrado. ¿Prosperará esta ley de extinción de dominio? ¿En qué consiste, diputado? ¿A qué apunta? Para hacerlo simple la gente que nos escucha. Centralmente, cuando una persona es descubierta por comercializar o distribuir estupefacientes, el Estado tiene la facultad de llevar adelante un juicio penal para meterlo preso. Ajá. Lo que decimos es que cuando exista condena en primera instancia, además exista paralelamente un juicio civil donde el condenado en primera instancia deba probarle al Estado que los bienes que tiene, él, sus testaferros o sus familiares directos, los adquirió con dinero lícito y si no pasan a ser bienes del Estado. Esta ley la tiene el Estado colombiano, la sancionó en el 2003 y por ejemplo esa hacienda Nápoles, la que vimos en una serie de televisión a principios de años, hoy es patrimonio del Estado colombiano. Y las mansiones que vos describías que estaba el Chapo Guzmán en México, pasaron a ser parte de las incautó el Estado mexicano. Bueno, esto no solo va como venganza a los narcotraficantes para quitarle los bienes que ganaron enfermando una parte de la juventud fundamentalmente, sino va a destruir la economía del delito, para que estos personajes, desde la cárcel, no sigan con su economía criminal o cuando salen de la cárcel no la reconstruyan rápidamente. Ustedes decían que hay pocos detenidos o casi nadie vinculado a altas esferas del narcotráfico, pero los que están, ¿siguen desde la cárcel teniendo poder? Sí, siguen manejando. Ustedes recuerdan el rey de la efedrina aquí en Rosario. Segovia, Mario Roberto Segovia. Una mansión que aún es mantenida. Que el Hammer y el Rolls Royce. Cuando uno pregunta actualmente, pero ¿quién se hace cargo de los gastos de manutención de esa casa? Hoy sigue estando 10 puntos. Bueno, y esa era la causa de la efedrina. Por eso lo que es importante destacar eso, cuando se nombra a José Ramón Granero, titular de la Cedronal, fue el año 2004. Estuvo hasta el 2011. Es uno de los funcionarios del kirchnerismo que más estuvo en su poder, allí en su lugar. Y era el tipo que luchaba supuestamente contra el narcotráfico. Importó 49 toneladas de efedrina y 46 se la mandó a los narcos mexicanos. Y depende de la presidencia Carlos, de la nación. ¿Puede Gustavo un alto funcionario estar implicado en semejante ramificación? Yo creo que sí. Más que nada porque no quiere ver de dónde viene el dinero de la política. Hasta que no se transparente el dinero permanente que recibe la política, esto va a seguir porque es de arriba hacia abajo. Vamos a seguir con este debate. Los minutos pasan rapidísimo. Tenemos muchas más preguntas. Hablamos de Rosario porque nos duele, pero un flagelo a nivel nacional y llegando a encumbradas posiciones de poder, el poder del narcotráfico. Ahora, hago un paréntesis con el tema de hoy. ¿Conocen el sitio de clasificados online alamaula.com? Escuchá esta descripción porque yo se los recomiendo. A mí me lo sugirieron. Un amigo, la verdad que está buenísimo. Publicás un aviso ofreciendo lo que no usás. Un mueble, un electrodoméstico, lo que sea. Te contactás con gente interesada y lo vendés súper rápido. Así vas ahorrando un poco para comprarte lo que necesites. Sí, Alamaula es el sitio de clasificados gratis número 1 de Argentina, pero lo mejor es que te contacta con gente de tu ciudad, de acá, de Rosario. Entonces es mucho más fácil encontrar interesados y arreglar la venta. Alamaula.com es súper fácil de usar, gratis y no pagás comisión. Alamaula.com. Brevísima la pausa y seguimos con este tema de súper actualidad, el narcotráfico. Ya volvemos. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la
inclemente de criminales mentes. Se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente manejada